La Tierra, un planeta de 4.500 años, aún en evolución. Con el movimiento y choque de los continentes, la erupción de los volcanes y el crecimiento y recesión de los glaciares, la corteza terrestre es esculpida en numerosas y fascinantes maneras, dejando un rastro de misterios geológicos. En este episodio, la investigación de la falla de San Andrés en California, la mayor línea de falla de la Tierra. Con 1.290 kilómetros de longitud, esta fea cicatriz en el paisaje ha generado un terremoto tras otro. Pero ahora espera en silencio en las profundidades bajo nuestras ciudades, acumulando presión para golpear de nuevo. La falla de San Andrés es uno de los rasgos geológicos más peligrosos de la Tierra. Las mayores ciudades de California y millones de sus ciudadanos viven en peligro constante. Desde que se llevan registros, ha habido 13 grandes terremotos a lo largo de la falla de San Andrés. Y ahora, los geólogos estadounidenses, los detectives de rocas, advierten de un potencial desastre. Se ha ocasionado un daño importante. En otoño de 2008, más de 300 científicos calcularon lo que un terremoto importante le ocasionaría al sur de California. Hemos estado realizando un estudio especial de un terremoto de magnitud 7.8 en el sur de la falla de San Andrés, lo bastante grande para dañar edificios. Los incendios serán muy importantes. El reporte científico definitivo presentado a los políticos recibió el nombre de Código de Sacudida. Predice miles de muertes y miles de millones de dólares en daños a la ciudad de Los Ángeles. Lo que hace crucial investigar la pregunta más importante: ¿cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto en la falla de San Andrés? Los más recientes preparativos para el desastre son el clímax de una investigación que comenzó hace más de 100 años. Como resultado de las consecuencias del gran terremoto de San Francisco de 1906. El terremoto ocurrió un miércoles, justo antes del amanecer. La tierra se agitó violentamente por 45 segundos, generando incendios que ardieron sin ser controlados por los siguientes 4 días. 28.000 edificios, un décimo de toda la ciudad, fueron destruidos y más de 3.000 personas, uno de cada 100 habitantes, murió. Con una magnitud de 7.8, está entre los 20 terremotos más fuertes de Norteamérica. La escala del gran terremoto de San Francisco impactó a la nación. Pero nadie entendería qué hizo que la ciudad se destruyera. Los mitos de los nativos estadounidenses explican los terremotos como impactos de una batalla entre espíritus en guerra. Los exploradores tardíos no podían entender los impactos que destruyeron los edificios de sus misiones. Un misionario español escribió: "La tierra se agitó a mi alrededor por explosiones subterráneas". 300 años después, la ciencia aún no logra progresar mucho. Los refugiados de las ruinas de San Francisco aún culpaban de los terremotos a misteriosas explosiones subterráneas. Solo 3 días antes del terremoto, el estado de California le pidió a uno de los geólogos más famosos del mundo, Andrew Lawson, de la Universidad Estatal de California, que investigara lo que había destruido la ciudad. Junto a un equipo de 25 científicos, comenzó a recolectar evidencia de los daños a la ciudad y al campo circundante. Había caminos que habían colapsado, vías férreas que se habían torcido. Pero la evidencia más sorprendente de todas estaba cerca del pueblo de Bolinas, en el condado de Marin, al norte de San Francisco. Esta cerca tenía una abertura de 2,5 metros a la mitad.
Antes del terremoto era una sólida cerca limítrofe que dividía dos campos. Pero cuando recreó lo que había ocurrido, Lawson se dio cuenta de que la tierra se había separado y había rasgado la cerca en dos. Al graficar la evidencia en un mapa de San Francisco, se reveló un sorprendente patrón. Pues al conectar los puntos se dibujó una línea recta. Y en cada punto, la tierra se movió del mismo modo. En la costa, al norte. En la tierra, al sur. Esta línea de debilidad era la culpable que buscaban. Al sur de San Francisco, la línea sospechosa pasaba bajo un lago, la laguna de San Andrés. Así que ahora, la perpetradora de terremotos al menos tenía un nombre. El profesor Lawson, quien una década antes había identificado las grietas en este terreno como una fisura inofensiva, la rebautizó como la falla de San Andrés. En el San Francisco actual, los edificios, caminos y vías férreas hace mucho que fueron reparados. Pero si se sabe dónde buscar, aún puede hallarse evidencia del terremoto de 1906. El geólogo Charlie Paul sigue los pasos del equipo de Lawson buscando señales del caos de 1906. Las encuentra en los riscos de Muscle Rock, a 20 kilómetros al sur de San Francisco. El risco no está aquí por accidente. Hay una muy buena razón para que esté aquí. Unos 800 metros de la cara costeña, al parecer, cayeron en el terremoto de 1906. Y si miran debajo de nosotros, hay un gran bloque rotado que está cerca de la costa actual y que está justo en el interior de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés está a unos 400 metros mar adentro aquí. Y por supuesto, es una de las uniones de corteza más importantes en este lado de Norteamérica. Las computadoras modernas pueden rastrear cómo se esparcen las ondas de daño a través de la ciudad, y eso ubica el origen del terremoto a lo largo de la falla de San Andrés. Fue en el mar, a unos 3 kilómetros del puente Golden Gate. Así que para seguir rastreando la falla, la investigación debe salir al mar. Los geólogos marinos usan vehículos operados remotamente, mini submarinos, para cartografiar el lecho marino. Lo que veríamos serían sutiles variaciones en la topografía o topografía que no se alinearía normalmente. Podría haber una línea en el lecho oceánico que sea más alta o baja a un lado, y podemos usar varias técnicas para determinar que de hecho es una falla en lugar de algún otro proceso. Al proseguir hacia el sur por el lecho marino, a la falla de San Andrés finalmente se le agota el océano y llega a la tierra. Esta línea rota de rocas que se extiende desde el mar marca el sitio donde la falla de San Andrés llega a tierra, a 20 kilómetros al sur de San Francisco. Estamos en Muscle Rock y esencialmente estamos parados en la falla de San Andrés ahora. Y si ocurriese un terremoto, no sé lo que sucedería aquí, pero no querría estar aquí. Esta costa del Pacífico, donde los riscos se desmoronan lentamente hacia el mar, es la frontera entre dos de las enormes placas continentales de la Tierra. Separados por la falla de San Andrés, dos vastos bloques de la corteza terrestre yacen directamente uno junto al otro. Aquí, el continente de Norteamérica yace ligeramente sobre la sección de corteza adyacente que sostiene al Océano Pacífico. La unión puede verse donde estas rocas más bajas y oscuras están cubiertas por rocas sedimentarias más claras. Estos tipos de rocas difieren en más de 100 millones de años en su edad. Dos cuerpos rocosos que no son similares en modo alguno se han juntado. La línea de falla quedó expuesta para los geólogos cuando los riscos colapsaron aquí en el terremoto de 1906. Pero entonces nadie comprendió cómo y por qué los dos tipos de rocas diferentes estaban uno junto al otro. Hasta hace unos 40 años, cuando la respuesta fue finalmente revelada por la teoría de las placas tectónicas.
La teoría mostraba que la corteza terrestre consiste de placas separadas y en movimiento, sobre las cuales descansan los océanos y continentes. Hace unos 200 millones de años, la pesada placa del Océano Pacífico colisionó con Norteamérica y comenzó a hundirse debajo del continente más liviano. El profesor de geofísica Mark Sobak estudia ese proceso llamado subducción en su laboratorio de la Universidad de Stanford. Por muchos millones de años, antes de la existencia de la falla de San Andrés, la placa del Pacífico estaba en subducción bajo Norteamérica. La placa oceánica estaba hundiéndose y ese proceso continuó por más de 100 millones de años. Así que estaba ocurriendo una tremenda cantidad de actividad. Cuando la imparable fuerza de una placa se topó con el objeto inamovible de la otra, se vieron forzadas a cambiar de dirección. Hace unos 20 millones de años, los movimientos de las placas eran tales que la placa del Pacífico tuvo que comenzar a deslizarse al norte con respecto a Norteamérica. Y ahora, el movimiento principal es este proceso de deslizamiento entre las dos placas. Y hace 20 millones de años la falla de San Andrés nació. Fueron las placas en movimiento las que unieron los diferentes tipos de roca, como aquí en Muscle Rock. Finalmente, los investigadores saben a qué se enfrentan. La falla de San Andrés tiene 1.290 kilómetros de longitud, emergiendo del lecho marino al norte de Point Arena, en el norte de California, y corriendo hacia abajo hasta el mar de Salton, en el sur. La evidencia se acumula. Las pistas del terremoto de 1906, como la cerca que se dividió en dos, prueban que la Tierra se estaba moviendo. Al conectar los puntos, se identifica la línea recta de la falla de San Andrés. Y Muscle Rock revela diferentes placas de la corteza terrestre a cada lado de la línea de falla. Pero los investigadores aún necesitan más información sobre cuán frecuentemente la falla de San Andrés ha generado terremotos en el pasado. Esto podría ayudarlos a responder una muy importante pregunta. ¿Cuándo golpeará de nuevo la falla de San Andrés? Para descubrir cuándo golpeará de nuevo la falla de San Andrés, los investigadores necesitan saber sobre los antiguos terremotos que han ocurrido a lo largo de la línea de la falla. Pero existe un problema inmediato. Aquí en California es un reto particular. Algunos de los primeros registros escritos eran de las misiones y de los primeros exploradores, así que solo datan del siglo XVIII aquí. En otras partes del mundo tenemos registros de terremotos que se remontan a milenios. La investigación se muda a 560 kilómetros al sur de San Francisco, a un desierto donde la falla de San Andrés pudo haber estado activa por miles de años. Aquí hay evidencia crucial sobre los terremotos de tiempos antiguos. Este arroyo solía fluir a través de la falla de San Andrés, pero varios terremotos formaron una represa natural donde la falla de San Andrés se acuña aquí frente a mí. Eso creó un pequeño estanque y ahora observamos los sedimentos secos de ese estanque que registran la historia de los terremotos y nos dicen mucho sobre el comportamiento pasado de la falla de San Andrés. Algunas de las pistas son tan pequeñas que el trabajo detectivesco de Hudnut lo lleva hasta las minúsculas grietas dentro de la falla. En ocasiones podemos averiguar sobre el comportamiento pasado de la falla de San Andrés observando los menores detalles. En el fondo de este pequeño estanque antiguo, los sedimentos de lodo se acumularon sobre una delgada línea de guijarros. Luego un terremoto movió la tierra hacia arriba a un lado de la línea de falla vertical. Esta capa originalmente era plana y luego, en un terremoto subsecuente, fue rota de este modo, a lo largo de esta pequeña fractura de la falla de San Andrés. Pero hallar pruebas de que este es el lugar de un antiguo terremoto es solo parte de la historia. Hudnut necesita saber hace cuánto tiempo ocurrió. Las capas de piedra no lo ayudan a fechar su hallazgo, pero justo sobre la línea de fractura de las rocas halló la evidencia que necesita. Aquí se quemó un arbusto en un incendio prehistórico y esos restos de carbón causan esta mancha negra a un lado de la pared de la zanja.
La clave para descubrir la edad de las rocas es el carbono 14, conocido como radiocarbono. Su estructura molecular hace que el carbono 14 sea un isótopo más inestable que otras formas de carbón. Es absorbido por las plantas al crecer, luego decae por radioactividad a una tasa conocida después de morir la planta. Así que medir el carbono 14 en la vegetación quemada en un incendio revela hace cuánto murieron esas plantas y fecha la roca en la que se halló el carbono. Y mediante esto podemos reconstruir la evidencia de terremotos pasados. La datación por carbono 14 ha demostrado que los terremotos han estado ocurriendo a lo largo de la línea de San Andrés por miles de años. El pequeño terremoto en particular que investiga Hudnut, por ejemplo, tiene unos 3.500 años. Ocurrió en una época en la que los últimos mamuts lanudos estaban muriendo en Norteamérica. La investigación se muda a un lugar desértico aún más remoto, la planicie de Carrizo, a 260 kilómetros al norte de Los Ángeles. Aquí yace el lecho de un río seco que toma un curso inusual. Bajando de las colinas, el lecho del arroyo da un giro agudo y repentino a la derecha. Algunas decenas de metros después, realiza un giro igualmente extraño de 90 grados a la izquierda. El arroyo cruza la línea de la falla de San Andrés, pero los primeros geólogos quedaron desconcertados. ¿Por qué se tuerce de este modo? Los pioneros científicos estaban limitados a estudiar en tierra. Actualmente, Hudnut tiene una ventaja: puede investigar desde el aire. La falla de San Andrés, donde atraviesa la planicie Carrizo, casi parece una cicatriz y fue causada por varios terremotos en el pasado. A lo largo de la extensa línea de colinas que marcan el curso de la falla de San Andrés, Hudnut descubre los desconcertantes giros que busca. Si pudiésemos bajar a lo largo de la falla aquí sería asombroso. Es un gran ángulo. ¿Ven ese canal en ángulo recto con el codo allí? Ese es un clásico. La vista aérea de Hudnut del lecho del arroyo muestra que el río alguna vez fluyó en línea recta a través de la falla. Pero poco a poco, una serie de terremotos a lo largo de la falla de San Andrés alejaron el arroyo de su curso original. El recrear cómo se había movido a la tierra le mostró a Hudnut que las dos partes del arroyo se habían alejado más de 90 metros. Si imaginamos que la placa de Norteamérica está fija y la placa del Pacífico se mueve al noroeste, el arroyo Wallace registra ese movimiento, pues el canal es derecho a través de la falla, pero ha sido desplazado con el tiempo. Investigadores anteriores habían fechado con carbono 14 la tierra a cada lado de la falla aquí, revelando que tomó 3.000 años cambiar la posición del arroyo. Así que al conocer la distancia y el tiempo que tomó recorrerla, Hudnut pudo calcular la velocidad promedio a la cual se movían las dos masas de tierra. 90 metros en 3.000 años. 30 centímetros por cada década. Poco más de 2,5 centímetros por año. Pero esto nunca fue un movimiento constante de deslizamiento de 2,5 centímetros al año. En realidad fue una serie de pequeños saltos repentinos cada vez que la tensión se acumulaba lo suficiente entre las dos enormes placas en movimiento para superar la fricción entre las rocas y desgarrar la tierra con un terremoto. Es un momento importante para la investigación. El saber cuán repentinamente se mueve la tierra no solo revela la presión que se acumula, sino también el riesgo de un terremoto. La falla de San Andrés está revelando sus secretos. Pistas de un estanque seco desde hace mucho revelan el lugar de antiguos terremotos. Carbono de un incendio prehistórico brinda las fechas. Y los giros del lecho de un río demuestran cuán rápidamente las placas se mueven a lo largo de la falla de San Andrés. Pero ahora los investigadores tienen un nuevo misterio que resolver.
Si la Tierra a lo largo de la falla de San Andrés se mueve 2,5 centímetros por año, causando terremotos, ¿por qué una pequeña ciudad junto a la línea de falla nunca ha sufrido ninguno? La investigación ha descubierto cuán rápidamente se estira y se tensa la Tierra a cada lado de la falla de San Andrés. Lo que debería ayudar a establecer cuándo la siempre creciente presión desgarrará la Tierra en el próximo gran terremoto. Pero hay un problema. Una parte de la falla no encaja en el patrón. La pequeña ciudad de Hollister es única en el sistema de la falla de San Andrés. Nunca ha tenido un terremoto, y la investigación descubrirá por qué. Hollister posee una población de 37,000 personas. Y nada aquí es como debería ser. Hay muchas pistas que sugieren que la Tierra tiene que estar moviéndose aquí. Aceras con grietas, cunetas muy desalineadas y paredes dobladas y deformadas. Al caminar por Hollister, podemos ver que cualquier cosa construida por el hombre en línea recta está desplazada. Cada año cambia un poco, es algo progresivo. Las pistas llevan a una conclusión clara. Incluso sin terremotos, la Tierra en esta ciudad, en el corazón del sistema de San Andrés, se desliza imperceptiblemente, despacio y sin esfuerzo. De algún modo, el daño que vemos aquí asociado con el movimiento está claramente bajo control. Pero como geólogo, si comienzas a proyectar eso por decenas de miles o cientos de miles o millones de años, las consecuencias se hacen enormes. Por muchos años, el suelo deslizante que se movía sin terremotos fue un misterio sin resolver. Pero luego la investigación se mudó 160 kilómetros al sur, a otra pequeña comunidad donde el suelo también se desliza. El pueblo de Parkfield posee una población de solo 37 personas y un puente que se extiende a través de la falla de San Andrés. El puente separa la placa del Pacífico a un lado de la placa de Norteamérica en el otro. Y las barandas del puente han comenzado a doblarse. Ahora estoy en la placa del Pacífico en el lado oeste de la falla de San Andrés. Esta proviene de un costado de esa colina y atraviesa ese campo bajo el puente y luego pasa por la esquina de ese edificio o de esa cerca y luego continúa hacia la montaña Middle. El movimiento alrededor del puente es sorprendentemente similar a la tierra deslizante de Hollister. Pero hay una diferencia importante. Aquí en Parkfield, cada 2 décadas más o menos, este pueblo tiene terremotos. Son solo pequeños temblores, pero lo bastante fuertes para ser registrados en los sismógrafos. Por eso el pueblo orgullosamente asegura ser la capital de los terremotos del mundo. Pero tal vez sea llamada más precisamente la capital del estudio de los terremotos, pues los científicos se sienten fascinados por el hecho de que los terremotos aquí siguen un patrón predecible. En cualquier otra parte, los terremotos siempre ocurren sin advertencia. La tasa de muerte y destrucción es mayor porque nadie sabía que ocurrirían. Así que los científicos están desesperados por obtener pistas que puedan ayudarlos a predecir cuándo podría ocurrir un terremoto. Y aquí en Parkfield, los terremotos ocurren con asombrosa regularidad, en promedio cada 2 décadas. Terremotos menores ocurrieron aquí en 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 y 1966. Después del terremoto de 1966, los investigadores crearon una red de instrumentos de monitoreo para ver si la falla brindaba alguna advertencia antes de la llegada del próximo terremoto.
Lo esperaban en algún momento entre 1988 y 1993, pero estaba retrasado. Y los meses de espera se convirtieron en años. Pero los científicos siguieron esperando. Hasta que finalmente, en diciembre de 2004, el tan esperado terremoto llegó. Y fue captado en una película, desde una cámara un poco desgastada y dañada. Puede que la película del terremoto no haya sido muy impresionante, pero los instrumentos recolectaron mucha información. Los datos no ayudaron a predecir terremotos después de todo, pero sí mostraron dónde comenzó el terremoto en el subsuelo. Lo que les dijo a los investigadores dónde buscar después. En las profundidades bajo el campo de Parkfield. Comenzando ligeramente a un lado de la falla, el objetivo era entrar en ángulo y penetrar en el propio corazón de la falla de San Andrés. Después de 3 años de perforaciones, se extrajeron largos núcleos de roca del punto exacto donde ocurrieron los terremotos. Era la primera vez que el líder del equipo, el geólogo Mark Zoback, había visto rocas del centro de la falla de San Andrés. Lo que vemos aquí son núcleos de la falla de San Andrés activa, de una profundidad de unos 3 kilómetros. Así que para la comunidad de ciencias de la Tierra, estas son como rocas lunares. Cuando intentamos exhumar estos núcleos, tuvimos muchas dificultades para excavar. La falla de San Andrés literalmente se defendía. Después de 9 semanas de intentar recuperar los núcleos en medio de una enorme tormenta eléctrica, casi una escena salida directamente de Hollywood, con los truenos y relámpagos, estos núcleos llegaron a la superficie. Y hubo una gran sensación de satisfacción. Los relámpagos y truenos solo lo hicieron más dramático. Todos llevábamos guantes. No queríamos que la grasa de nuestros dedos afectara el núcleo. Y la regla era tocar el núcleo tan poco como fuese posible, obviamente. No esperaré por ustedes. Oh, miren esta hermosa roca. En realidad fue que no pudimos evitarlo y era algo tan notable estar observando la falla de San Andrés por primera vez que todos la tocamos un poco. Enterrada dentro de los núcleos de roca hallaron una pista vital sobre el modo en que la tierra se desliza en la falla de San Andrés. Encontraron serpentinita. La serpentinita es un tipo de roca inusual. Se formó originalmente en la base de la corteza oceánica y subió hacia el continente. Pero la razón de que la serpentinita sea tan interesante es que se convierte fácilmente en talco. Eso le permite a la roca deslizarse a niveles de fuerza muy bajos. El polvo de talco es muy resbaladizo. La estructura cristalina de placas planas suaves y deslizantes del talco la hace una de las rocas más resbaladizas conocidas por la ciencia. Así que el talco podría ser un mineral clave para decidir cómo funciona la falla en el centro de California. Observamos que el secreto de deslizamiento de la falla de San Andrés son de hecho las propias rocas. El talco explica los minúsculos terremotos de Parkfield. Nadie ha excavado todavía para investigar las rocas en Hollister, pero los científicos sospechan que el talco está presente allí también. Las grietas en las paredes muestran que la tierra se desplaza en Hollister. Y un doblez en el puente revela el mismo deslizamiento de tierra en un pueblo cercano. Núcleos de roca extraídos de la falla contienen serpentinita, lo que lleva a los investigadores al mineral más suave y resbaladizo, el talco, que lubrica algunas partes de su falla. La investigación está teniendo éxito, pero una pregunta crucial permanece sin respuesta. ¿Qué hará ahora la falla de San Andrés? La investigación de la falla de San Andrés intenta predecir cuándo y dónde ocurrirá su próximo gran terremoto. Hasta ahora, la única predicción segura es el futuro distante de la falla de San Andrés. Adelantemos 20 millones de años. Si los movimientos de la placa continúan siguiendo su patrón, Los Ángeles terminará por convertirse en un suburbio de San Francisco.
Pero las predicciones a una escala de tiempo más corta son más difíciles. Si me preguntaran, ¿podemos predecir los terremotos? Mi respuesta sería que no, porque sé que esa pregunta realmente significa, ¿podemos predecir que un terremoto ocurrirá en cierta falla en un momento dado que podamos especificar en el futuro? Y no podemos hacer eso. Pero hay muchas cosas que podemos predecir. Podemos predecir cuál falla tiene mayor probabilidad de producir los grandes terremotos. Podemos predecir cuán grandes pueden ser los terremotos e incluso podemos predecir la probabilidad de ocurrencia de terremotos en un periodo de varias décadas. Las predicciones son más cruciales donde la falla de San Andrés se extiende al sur de Los Ángeles. Aquí, en el desierto del Valle Coachella, la evidencia geológica de terremotos se extiende por 1500 años y más. Y siguen un patrón regular. Aquí ocurren grandes terremotos con monótona regularidad, cada 200 años. Pero el último está muy retrasado. No ha habido un terremoto aquí por más de 300 años. Es preocupante, pues partes del sistema de la falla de San Andrés se dirigen directamente desde aquí hasta la ciudad de Los Ángeles. Las fallas transmitirán las ondas sísmicas en línea recta hacia la mayor ciudad de California. El geólogo Yuri Fialco monitorea regularmente el movimiento del suelo a cada lado de la línea de falla. Alinea con precisión su equipo de GPS sobre una serie de pernos de metal sujetos al suelo. Esta información es crucial para estimar cuán rápidamente se desliza la falla a varias profundidades y cuál es la tasa de acumulación de presión en la corteza. En otras palabras, cuán cerca de fallar está la corteza por el deslizamiento de la falla. Las repetidas y ultra precisas mediciones revelan que la Tierra aquí en la superficie casi no se mueve. Esto es un problema porque en las profundidades del subsuelo, las presiones y tensiones continúan aumentando. La falla se mueve en lo profundo a alta velocidad y esta deformación crece y crece y crece con el tiempo. A kilómetros bajo la superficie, la profunda falla se mueve más de 2,5 centímetros por año. Lo cual le dice a Fialco que en los siglos pasados desde el último terremoto, la superficie debió moverse 762 centímetros, 7,5 metros o más. Pero no lo ha hecho, así que tarde o temprano, algo cederá. Y Fialco sabe lo que será ese algo. Las propias rocas. Y un ejemplo es este tipo de roca llamado granito. Y es de hecho la roca de la que está formada la mayor parte de la corteza terrestre. Un microscopio revela la estructura cristalina del granito. Los cristales hacen a la roca dura, pero poseen una debilidad oculta. Los lazos entre ellos pueden romperse repentinamente bajo presión. Básicamente, una vez que este material se solidifica, es capaz de romperse y de deformarse en la superficie de la falla. El comportamiento quebradizo de esas rocas es lo que está tras la física de los terremotos. Las rocas de granito subyacen en toda la falla de San Andrés, pero aquí la roca está bajo una presión mayor que en cualquier otra parte, pues han pasado muchos siglos desde el último gran terremoto. Y ahora hemos pasado el límite de 300 años, y eso significa que la cantidad de presión que se ha acumulado en la falla en este punto está muy cerca de la presión máxima que haya visto esta falla en todo su registro geológico. Y esta es una falla capaz de generar grandes terremotos destructivos. Fialco cree que el próximo terremoto podría ser el grande, del que se ha hablado por años. Y los efectos podrían ser terribles por causa de la densidad de población al sur de California. Cuando ocurrió el último enorme terremoto hace 300 años, Los Ángeles era solo una minúscula comunidad misionera española con menos de 100 habitantes. Pero ahora es la segunda mayor ciudad de Estados Unidos, con casi 11 millones de personas viviendo en el área metropolitana, vulnerable a los terremotos.
Las personas que viven en California probablemente experimentan un terremoto pequeño o moderado cada año. Algunas cosas se mueven en la casa, pero de hecho es divertido. No hay destrucción importante, las personas continúan con sus vidas. Los eventos mucho mayores, por otro lado, son una historia muy diferente. Con la amenaza a Los Ángeles haciéndose cada vez más clara, la investigación se acerca a su conclusión. Los datos de las constantes mediciones de GPS en el desierto revelan evidencia de que la tensión se está acumulando, mientras que el examen de las rocas de la corteza muestran que podrían no soportar esa tensión por más tiempo. Toda la evidencia apunta a un terremoto potencialmente enorme gestándose en el sur de California. Y nuevos experimentos sugieren que el próximo terremoto podría ser mucho peor de lo que nadie haya imaginado. Existe una nueva urgencia en la investigación de la falla de San Andrés, como lo reveló recientemente una investigación compilada por 300 de los científicos más respetados de Estados Unidos. Advierten que Los Ángeles será devastada si ocurre un gran terremoto en la sección sur de la línea de la falla. Aunque no ha ocurrido un gran terremoto en cientos de años, incluso los terremotos pueden ser mortales, como el terremoto de Northridge, que golpeó a este suburbio de Los Ángeles en 1994. Penetrando a través de una ramificación de la falla de San Andrés principal, el terremoto tuvo una magnitud de solo 6.7, considerado moderado en la escala de medición de terremotos. Aún así mató a 72 personas e hirió a 1.200 más. Nueva evidencia sugiere que la madre naturaleza podría tener mucho más reservado para Los Ángeles. Los científicos han sabido desde hace mucho tiempo que los terremotos generan varios tipos de ondas distintas. Viajan a diferentes velocidades, cada una esparciendo daño y destrucción desde el epicentro. Los modernos edificios citadinos en áreas propensas a terremotos como California son diseñados para soportar esas ondas. Ahora, nuevas investigaciones del profesor Ares Rosakis, geólogo, sugieren que la falla de San Andrés podría presentar una nueva y mortal amenaza. Rosakis investiga cómo penetran los terremotos a lo largo de líneas de falla rectas, como la de San Andrés, donde se acerca a Los Ángeles. Crea sus propios mini terremotos, representando la falla de San Andrés con una grieta del grosor de un cabello en un bloque transparente grueso. Este material especial muestra líneas de tensión interna cuando es iluminado por un láser. Y el terremoto es generado por una minúscula explosión. 3, 2, 1, 0. El nodo ha caído y la explosión fue lo bastante grande para tener una grieta. Una cámara de alta velocidad que captura 10 millones de cuadros por segundo revela un sorprendente fenómeno recién descubierto. La imagen congelada revela líneas de tensión avanzando a lo largo de la mini San Andrés durante milisegundos después de la explosión. El cono a la izquierda de este cuadro es un tipo de onda de choque previamente desconocida, desplazándose a lo largo de la línea de ruptura desde el centro del terremoto. A escala microscópica, luce y se mueve exactamente como la explosión sónica producida cuando un avión supersónico como el Concorde rompe la barrera del sonido. Porque también vemos conos de Mach, líneas que son emitidas desde las puntas de las rupturas como de las puntas de los aviones en movimiento. E igual que una explosión sónica, puede ser peligroso. Del mismo modo que escuchamos la explosión sónica del Concorde, sentiremos la explosión sónica de la ruptura. El peligro se presenta porque muchos rascacielos no fueron construidos para soportar la tensión adicional de este tipo de onda de choque recién descubierto. Así que si estás en un edificio viejo, por ejemplo, te agitarás en un sentido, acumularás algo de daño
Y poco después de eso, sentirás un temblor de tierra muy fuerte, pues los otros tipos de ondas también están llegando. Las rupturas de alta velocidad que Rosakis llama superdeslizamiento ocurren donde las fallas se presentan en línea recta, lo que podría ayudar a explicar un misterio de 100 años que rodea el gran terremoto de San Francisco, el desastre natural que generó la investigación de la falla de San Andrés. El abrumador daño en San Francisco ha parecido sorprendentemente fuera de proporción para la magnitud de 7.8 del terremoto. Y existe una sección particularmente recta de la falla de San Andrés que se dirige hacia San Francisco. Muchos científicos creen ahora que el daño fue mayor de lo esperado porque el terremoto de 1906 había viajado a velocidad de superdeslizamiento. Lo que preocupa a muchos de los servicios de emergencia modernos no es lo que ocurrió hace un siglo, sino lo que podría ocurrir mañana. Pues existe una sección de falla recta similar en el suelo que se dirige directo a Los Ángeles. Y si se desarrolla un terremoto de superdeslizamiento en esa línea, las consecuencias podrían ser desastrosas. Todas las advertencias de la investigación sobre la falla de San Andrés se reunieron en el otoño de 2008 en el mayor simulacro de terremotos realizado en California. Si este terremoto hubiese ocurrido en realidad, habríamos tenido edificios cayendo. No habría agua en ciertas áreas. De eso se trata todo el ejercicio. Pero ¿cuáles son las probabilidades reales de que Los Ángeles sea golpeada pronto por un enorme terremoto? Aterradoramente, el consenso científico advierte ahora que existe un 99% de probabilidades para un gran terremoto en el sur de California en los próximos 30 años. Para entender mejor la amenaza a Los Ángeles, los geólogos realizaron su estudio conjuntamente con los expertos a cargo de la planificación de desastres de la ciudad. Ninguno de ellos duda de que el gran terremoto se acerca. Ya no es un asunto de si ocurrirá. El temblor será severo, por 2 o 3 minutos. Y luego se detendrá. Luego tendremos ese momento de silencio que a menudo ocurre antes de comenzar a escuchar las alarmas de los autos y todos esos otros sonidos que se oyen en un desastre así. El estudio estima que un gran terremoto en el área metropolitana de Los Ángeles causaría 2.000 muertes, 50.000 heridos y 200.000 millones de dólares en daños. Se desarrollarán grandes incendios, decenas de cuadras estarán ardiendo. Ese es el tipo de escenario de pesadilla que contemplamos. Esta amenaza para las personas y ciudades de California motiva la búsqueda por descubrir los misterios de la falla de San Andrés. Finalmente tenemos toda la evidencia. Los reportes de daños del desastre de 1906 muestran la ruta de 1.290 kilómetros de la falla. Los diferentes tipos de roca en Muscle Rock brindan pistas de cómo se creó la falla hace 20 millones de años. Los giros del río prueban cuán rápidamente se mueve la Tierra. El mineral de talco explica por qué algunas partes se deslizan sin que ocurran grandes terremotos. La quebradiza roca de granito revela una amenaza a Los Ángeles. Y recientemente experimentos de laboratorio descubren nuevas y más peligrosas ondas de choque de los terremotos. Pero una meta ha eludido a los detectives de rocas que estudian la mayor línea de falla de la Tierra. ¿Cuándo despertará de nuevo la durmiente falla de San Andrés? Podría ser en cualquier momento. Lo único seguro.